La luz se hizo sombra y nació el indio. La tierra se hizo hombre y nació el indio. Prisionero en su suelo, indio cautivo sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montañas, hoy solo escombro. Hierve mi entraña cuando te nombro, serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Indio, Alicia Maguiña. Estos versos maravillosos de Alicia Maguiña anoche lograron en mí una epifanía. Dije, esto es lo que yo necesito. La luz se hizo sombra. La luz y la sombra es el concepto básico de la fotografía. Luz y sombra. Coincidentemente, Alicia Maguiña y el personaje de quien vamos a presentar hoy día y de quien vamos a hablar han sido puentes. Los especialistas dicen que Alicia Maguiña ha hecho el puente verdadero en dos culturas, la de la costa y la de la sierra. Todos sabemos perfectamente la obra maravillosa que ha hecho Alicia Maguiña. Cuando yo escucho la canción, digo, el puente abarca también el mundo maravilloso de Puno y de Cusco, porque esta canción pareciera hecha para Martín Chambi, de quien vamos a hablar. Martín Chambi es un hombre peruano que nació en Puno y que vivió en el Cusco. Yo podría hablar sin parar muchas horas de Martín Chambi. Lo he ido descubriendo y mi primera imagen de Martín Chambi, de su obra, de sus portentosas fotos, de esta imagen maravillosa de lo indígena, de lo indio, de lo peruano, la descubrí en Madrid. Qué cosa extraordinaria. Mi asombro de ver la Plaza de Cibeles, volteo la Gran Vía y descubro un edificio maravilloso que se llama el Círculo de Bellas Artes y ahí colgaba la foto famosa del gigante de Paruro. Martín Chambi, Alicia Maguiña, qué prometedor programa. Qué bueno que usted esté en Noche de Luna y que podamos conversar y reflexionar sobre la maravilla de la peruanidad que hacen los peruanos ilustres como los personajes que he mencionado. Martín Chambi no está más con nosotros, pero a través de su nieto descubriremos lo que significó, lo que significa, porque él está vivo en cada una de sus obras, hasta hoy la obra de Martín Chambi. Bienvenido, Oscar Chambi. Muchas gracias. Un gusto enorme que estés acá. Muchas gracias, Javier. Una ilusión enorme, de repente una ilusión compartida. Mi esposa Ivonne te quiere muchísimo y me decía, qué ilusión tengo que Martín pueda contar lo que nos ha contado y lo que yo descubro en él desde su mundo fascinante de la fotografía. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Emocionado, en principio, por esta maravillosa canción que compuso Alicia Maguiña y que, sí, coincido contigo, Pareciera hecha retrata a Martín, Sí. retrata a mi abuelo. Es un puente verdadero entre la costa y el mundo andino. Yo también cuando la descubrí, porque la he descubierto por la frase primera, la luz se hizo sombra, y dije, pero por favor. Nunca lo he comentado con Alicia Maguiña, pero usted que nos mira deberá estar como nosotros, complacido. Y nació el indio, Así es. y indio era. Así es. Y nació en Coasa, en Puno, entre la zona más alta que colinda con la Amazonía puneña. De ahí uno empieza a descender y está la Amazonía y los amaneceres, porque del río que se va evaporando el agua, empiezan a cargarse las nubes, son preciosos. Yo estuve allá y pude contemplar esa maravillosa naturaleza que estoy seguro es lo que lo marcó a él. Él nació entre la luz y en la sombra y la supo dominar. Qué cosa maravillosa. Quienes conocemos Puno es otra de mis grandes felicidades. Yo hice el Museo Dreyer en Puno.
en la plena plaza, y un día conversando con gentes, en un programa también de televisión, pregunté de qué color era el lago Titicaca, porque de ese color íbamos a pintar al museo. Pues resulta que se hizo una especie de encuesta y nadie lo sabía. Hay el lago azul de Ipacaraí, y se habla de los colores de otros lagos, pero del Danubio azul, el río, pero del lago Titicaca nadie sabía el color, hasta que alguien me explicó, y lo vimos mirándolo. El lago cambia de acuerdo a la luz del cielo de Puno. El lago puede ser plateado, puede ser dorado, puede ser azul, puede ser rojo, puede ser violeta. Y esa es la virtud que tiene este espacio. Y esa luz de los 3.000 o 4.000 metros sobre el mar que tiene Puno, marca la diferencia. Así es. Pero no contento con tener la luz primigenia, él luego va al Cusco. Y también va un tiempo a Arequipa, porque él nace en Puno, pero ¿en qué momento viene al Cusco a vivir? Bueno, es que justo el punto de partida, la trayectoria hasta el Cusco, es un viaje que él hace de alguna manera en forma veloz. A los 14 años sale de su comunidad. Esto según las versiones familiares que hemos recogido. Mi padre dejó una biografía, mi tío también, escritas, y coinciden en esto, que sale muy a temprana edad. Llega a un campamento minero que estaba en esta zona del río Inambari, que es la zona amazónica de Puno, y empieza a trabajar con los de la mina. La versión es que empieza a trabajar vendiendo alcohol. Pero ahí viene su mágico encuentro con la fotografía, porque según este testimonio de mi padre y de mi tío, es que se encuentra con dos ingleses que le enseñan los aparatos, las placas que producían, las tomas que conseguían, y él se queda maravillado. Nunca había visto antes una cámara fotográfica. No, él era de la comunidad de Coasa, que es una comunidad agrícola, hijo de campesinos. Y esto es de los años 1905 más o menos. 6. Sí. Él nace en 1891 y a la edad de 14 años sale de su comarca, donde pues sembraban tubérculos, ¿no? Papa, oca, etc. Y llega a este sitio, pero creo que ya con la idea de migrar hacia la gran ciudad de Arequipa. Entonces, al ver la fotografía, lo primero que hace al llegar a Arequipa, va con un frasco de pepitas de oro. Que las había encontrado y las guardaba en la boca. No, no sé dónde lo guardó, pero esa es la historia que le contó a mi padre. Cuentan algunos sí. que la encontraba y las iba guardando, y que le dijo a su papá: quiero estudiar fotografía. Y enseñó esto, y dicen bueno, se van haciendo leyendas sobre el personaje. En realidad las dos versiones, en especial la de mi padre, porque hace un artículo interesante, como si cuenta la historia como si él fuera el niño. Y es lo que le contaba Martín a mi padre Manuel. Y él escribe en el libro, ¿no? Yo salí de mi pueblo y cargué después un frasco de pepitas de oro y llegué hasta Arequipa. Y tocó las puertas del primer estudio fotográfico que encontró, que bueno, era el mejor en esa época, el de Max T. Vargas. Y allí empieza a trabajar. Max T. Vargas. Sí, un gran arequipeño que había aprendido en Francia la fotografía. Y Martín, bueno, pasó seguro a hacer las labores menores hasta convertirse en asistente del estudio. Y junto con los hermanos Vargas, Los famosísimos. Sí, también eran asistentes de Max T., del viejo Max T., y empiezan a hacer un bonito grupo, una buena amistad, pero también un profesionalismo único. Para el que nos está mirando y de repente no encuentra la razón exacta, la fotografía nos llega desde la famosa aparición de los hermanos Lumière, desde Kodak, desde el Eastman y toda esta gente que hace el inicio de la fotografía, aunque hay especialistas que dicen que la fotografía data de épocas realmente antiguas, la idea del captar la luz. Pero la que hablamos nosotros es esa fotografía que comienza a hacerse famoso acá en la República a través del daguerrotipo, que así se llamaban estas impresiones en vidrio, y por el trabajo que hicieron algunos grandes fotógrafos, como fue el señor que tú mencionas en Arequipa y en Currete, en Lima. Claro. Ellos hicieron la pauta de los grandes fotógrafos
que hicieron trabajos muy especiales y que descubrieron la fotografía a la cual todo el mundo quería llegar. Lo que hay que hacer mención es que este señor Chambi hace la imagen del Cusco que hasta ahora nos es tradicional, porque antes de él nadie había visto con los ojos de él, porque él no es un fotógrafo, él es un artista que logra captar no solamente la arquitectura, no solamente la belleza del paisaje, no a la gente, no los vestidos, sino el alma de un pueblo. Ese arte extraordinario, que por eso lo hace distinto a todos, es lo que lo catapulta al mundo y hace que el mundo entero... Yo he leído unas notas, hay tanto escrito sobre Martín Chambi en el mundo, porque curiosamente acá no es que sea de dominio público la obra de Chambi. Falta, pero eso vamos a hablar. Pero sí me parece extraordinario que todo el mundo que está viendo este programa sea consciente de la importancia que tiene no solamente la obra de un puneño cusqueño y que pasó por Arequipa, o de un peruano, sino lo que significó para el país. Yo incluso puedo pensar que así como Guamán Poma fue el primer gráfico cusqueño, el segundo gráfico cusqueño es Martín Chambi. Sí, justamente volviendo a lo que comentabas, de cómo llega la fotografía al Perú, es interesante porque ya estábamos globalizados en el siglo XIX. Ni bien aparece la fotografía en 1826 gracias a Niepce, mejorada y oficializada por el gobierno francés gracias a Daguerre en 1839. Al año siguiente ya habían exposiciones de daguerrotipos en Nueva York. Y cuando la técnica se perfecciona y aparecen las placas de vidrio, y en 1865 los Disdery en París tenían un gran estudio, y Nadar, el famoso fotógrafo parisino, empezó a fotografiar a los cultores más grandes de Francia, como Victor Hugo, como Alejandro Dumas, como Sarah Bernhardt, con placas de vidrio. Entonces ese registro con placas de vidrio se volvió un canon importantísimo en, digamos, elevar el nivel de la fotografía a nivel del arte. No solo por la técnica, sino por cómo hacer los retratos, cómo utilizar la luz. Cuando viene acá a Perú, viene en esa forma, gracias a Manurí, a los Garreau y después a Curret, que bien lo has mencionado. Usaba placas de vidrio. Fotografió a la aristocracia limeña, a la oligarquía. Y tenemos en la cabeza las memorias, las imágenes de Miguel Grau, Bolognesi, gracias a Curret. Y en Arequipa, un pocos años después, se instala Max de Vargas, que tuvo este vínculo con Francia. Aprendió la técnica, la iluminación, yo creo que muy al estilo Nadar. Ahí aprende Martín Chambi, la misma escuela, el manejo de la luz al estilo Rembrandt, con el formato grande, de caja grande, y con las placas de vidrio. Entonces, una vez que aprende, incluso gana premios en Arequipa, él decide migrar, ya con su familia, con su mujer, con hijos. Dice, me voy de acá, tengo que abrirme camino, y decide irse a Cusco. Pudo irse a Lima, pudo irse a Bolivia, Argentina, porque había mucha facilidad, pero él decide ir a Cusco. ¿Por qué? Bueno, es una opinión muy personal, pero pienso que el ombligo del mundo, el centro del poder quechua, lo identificaba más que otra cosa. Lo indígena de su Lo espíritu. indígena, exacto. Esto ya resonaba, era una ciudad cosmopolita desde los incas y después de los incas, así es que él empieza a buscar su camino ahí. Y se queda, se enamora del Cusco y hace su obra en esta ciudad. Y como bien dices, se vuelve la voz del indígena, ¿no? Él mismo, a través de sus imágenes, empieza a hablar de sus congéneres. Personas que no tenían voz, que no tenían voto, que eran maltratados, que eran discriminados. Y que de alguna manera, al entrar al estudio, al igual que cualquier otro oligarca cusqueño, retoman su dignidad, ¿no? Qué maravilla. Pero mira, qué curioso, porque yo he mencionado a Guamán Poma de Ayala, que fue el gran cronista del norte, del surandino, y estoy pensando en los dibujos de Martínez de Compañón, que es una gráfica en el norte. Inevitable pensar en Pancho Fierro.
y ha sido otro cronista, que a través de sus acuarelas pudimos ver a los personajes naturales de Lima, de fines de la colonia y de inicios de la República. Gracias a Martín Chambi es la otra comunicación que tenemos en el tiempo, en este caso del Cusco. Si no hubiera habido la obra de Martín Chambi, no podríamos hablar lo que estamos hablando ahora. Él logró reunir en su famoso salón de fotografía a lo más graneado de la alta sociedad cusqueña, que hay que ver el valor que tenía esto. Pero curiosamente en los mismos escenarios fotografió a gente del pueblo. Así es. Y luego salió, y hay algo que es meritorio y que usted, amigo que nos está mirando, por favor busque inmediatamente. Póngase a mirar el Perú maravilloso que miran los ojos y la cámara fotográfica de Martín Chambi. Todo está lleno de dignidad, pero una dignidad basada en un texto que justamente él escribe, que yo he encontrado y que quiero comentarlo con ustedes porque realmente él hace una mención sobre esa dignidad que él había visto. Él ya sabía lo que se hablaba, que la gente pensaba que no había dignidad en el mundo andino. Él dice, he leído que en Chile se piensa que los indios no tienen cultura, que son intelectual y artísticamente inferiores en comparación a los blancos y a los europeos. Más elocuente que mi opinión, en todo caso, son los testimonios gráficos. Es mi esperanza que un atestado imparcial y objetivo examinará esta evidencia. Siento que soy un representativo de mi raza. Mi gente habla a través de mis fotografías.